Buenas noches compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 3. Los integrantes del equipo son Roger Isidro Rodríguez Arias, Daniel Ledesma León, Jesús Franco Guzmán, Jordi Jair Palmer, Damián Javier Francisco Vicencio Flores y su servidora Heli Cristel Ramírez Martínez. A continuación vamos a exponer los siguientes subtemas del origen de la ética como tal. Buenas noches compañeros, vengo a hablar acerca del origen de la ética, con este pequeño concepto acerca de la ética. Con esta palabra podemos saber que se deriva de ethos, que significa acción, costumbre, modo de carácter. Esta palabra proviene de los filósofos que son Sócrates, Aristóteles, Platón, Homero, Zenón de Sitio, Martín de Heidegger y Karol Wojtyla. Los primeros 5 son personas que han venido desde la antigüedad, que han aportado y han sido parte fundamental de lo que es la base actualmente de la sociedad y demás. Entonces, de ellos, lo que sería Sócrates fue la persona que lo hizo, pero tomó una más relevancia cuando Aristóteles tomó esa batuta, por decirlo así, y dio una parte más impregnada hacia la humanidad. Con los últimos dos tenemos personas que aportaron y también hicieron que mejorara en cierta medida, dependiendo en cómo uno lo ve. También tenemos lo que sería hacer la diferencia de lo que sería la moral y la ética, donde sabemos que la moral hasta cierto punto son cosas firmes y predichas, pero no son afirmadas, por decirlo así, en un papel. Y lo que debería de ser también estas ramas que también son fundamentales en la ética, al igual que también tenemos los tipos de ética que van dependiendo en cada sector o en cada ámbito en las que se pueden aplicar. Espero que eso haya funcionado por ustedes, compañeros. La siguiente diapositiva será sobre la evolución histórica de la ética. Se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. En la Edad Antigua fueron los mismos griegos los que empezaron a estudiar la ética como rama de la filosofía. La ética griega, denominada etapa antropológica de la filosofía griega, sobresale Sócrates y los sofistas como Protágoras, Aristóteles, Platón, entre otros, quienes rechazan la tradición cosmológica y su interés por el hombre. Ética helenístico-romana. Este periodo se subdivide en dos periodos. El periodo ético, fines del siglo IV a mediados del siglo I a.C., comprende el crecimiento y desarrollo del estoicismo, del escepticismo y del intelectualismo, así como la lucha interna entre estas corrientes. El periodo religioso a mediados del siglo I a.C. hasta los fines del siglo III a.C., en el que se destacan Epicuro de Samos. Se le atribuye escritos sobre la naturaleza, el amor, los dioses, la percepción, las imágenes, la música, entre otras cosas. En la Edad Media, a pesar de su fama como época oscura, fue un periodo en el que se produjo una actividad filosófica considerable. Ética cristiana sobresale el cristianismo, es la etapa decisiva del pensamiento humano, por su nueva concepción de hombre y mundo. Cristianismo primitivo, énfasis de las enseñanzas morales de Cristo, se fundamenta en la ley mosaica, considerado aún como el documento más eficaz que se haya producido en la historia de la humanidad y que aún regula en las relaciones humanas. La patrística se da en el crecimiento de los fieles cristianos, surgen de las discusiones sobre los dogmas que son explicados por los padres de la Iglesia. La escolástica época de la madurez cristiana surgen en las escuelas y las universidades. Entre los destacados está San Anselmo, quienes fundamentan su ética en el saber y dice que no basta en creer, sino en comprender lo que crees. La Edad Moderna se inicia en el Renacimiento, siglo VI hasta fines del
finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Se caracteriza por su antropocentrismo en todos los campos, lo cual es lo social, lo científico, lo filosófico, lo político y lo religioso. La edad contemporánea es la edad actual, sin límites cronológicos definidos y con el pensamiento en gestación, donde se destacan algunas corrientes como el existencialismo, el anarquismo, el pragmatismo. La moral abarca la vida del hombre, el marxismo y el colectivismo y el neopositivismo. Muchas gracias y la siguiente diapositiva lo dará mi compañero. Gracias. A continuación, las fuentes de la ética. Una de las fuentes de la ética se dividen en tres. Estas son algunos principios básicos: la razón humana, la experiencia, la historia. La razón humana pues nos dice que es la principal fuente de la ética, así como nuestra razón encuentra y conoce claramente algunos de los principios morales ciertos, ya sean universales, y la experiencia nos dice que es interna y la externa. La historia pues también es otra fuente de campo de nuestros conocimientos de antiguos filósofos. Bueno, en la ética material se encuentran los bienes falsos o los aparentes. Estos son los que nos atraen y luego nos dejan desilusionados. Y el bien placentero o que no nos gusta, por ejemplo, un vaso de refresco o la compañía de un amigo. El bien útil es que sirve para algo bueno. Un ejemplo, el zapato para el pie, una casa, el dinero, la comida. El bien apropiado es aquello que contribuye al perfeccionamiento del ser humano en las virtudes, que es lo justo. Y la ética formal nos habla de, de Immanuel Kant, que nos dice que el ser humano tiene dos opciones y actúa moralmente cuando lo hace por deber, y esto tiene la necesidad de una acción por respeto a la ley. Y la ética cristiana es un conjunto de leyes y normas encontradas en el cristianismo. Todo sobre la ética cristiana es fundamentada y encontrada a través de la Biblia. Es Jesús Franco y mi tema es Objetivo de la ética. La ética se ocupa únicamente de los actos humanos, es decir, de aquello que depende de la razón y de la libertad. También toma en cuenta que las personas partan de la razón y del conocimiento de las consecuencias que acarrean nuestras acciones hacia nosotros mismos y la sociedad. También la ética tiene como objetivo el estudio a la moral, ya que la moral es la corrección de las acciones humanas. La moral se refiere al conjunto de normas, valores y costumbres. También es importante ya que nos permite distinguir las conductas correctas de las incorrectas y guía nuestras acciones en la vida cotidiana. En otras palabras, la ética es el estudio de la moralidad de los actos humanos. Otros objetivos de la ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y obligaciones de los individuos. Es la ciencia de los actos humanos considerados en su orientación hacia un fin último. Analiza el actuar del humano y le propone pautas. Es un conocimiento de la conducta propia dirigida a orientar nuestras actividades hacia el bien, evitando las acciones malas. También dice que Platón y Aristóteles expusieron que la ética se encarga de estudiar las conductas humanas a partir de la libertad y la conciencia de cada individuo. También tenemos las conductas que no son objetivo de estudio de la ética. Son los siguientes: los alumnos saludan a la bandera, una persona observa una pintura, participar en un deporte, escuchar música o practicar. Y también tenemos conductas que son objetivo de estudio de la ética. Un maestro humilla a un alumno, robar es malo, decir mentira no es correcto, sobornar a alguien es malo. Y esto dice que distingue a aquellas personas que se consideran buenas o malas para el individuo como para la sociedad en general. Hola compañeros, yo soy Jordi Damián y les hablaré sobre las áreas donde se aplica la ética.
Les hablaré de lo importante que es la ética. En toda profesión es importante tener ética profesional, pero ¿por qué? Esto se debe a que algunas profesiones tienen un impacto en la vida de otras personas, como en el caso de un médico. Es por eso que los médicos tienen un código de ética. Eso está conformado con valores importantes como son la honestidad, responsabilidad y equidad. Tener ética nos ayuda a convivir en un mejor ambiente laboral dentro de una organización. Eso también nos permite tener mejores vínculos laborales con nuestros compañeros y clientes. A continuación les voy a presentar algunos de los sectores importantes donde se aplica la ética profesional. La ética profesional por sectores y sus aspectos más importantes. Por ejemplo, en la enfermería hay principios básicos, como lo son tener respeto a la vida, una conducta honesta, protección a la integridad de ambas personas, en este caso se refiere al paciente o enfermero, esto sin tener alguna consecuencia. Número 2. Psicología. El código ético de los psicólogos es tener privacidad y respeto hacia los pacientes, tener cuidado de no afectar negativamente su reputación o la salud mental del cliente. Abogados. Sus principios básicos son ejercer integridad y lealtad hacia su cliente y tener derecho de libertad, de expresión y defensa. En el caso de los ingenieros deben ser sumamente cuidadosos en el ámbito de su seguridad y tener veracidad y cero tolerancia ante fraudes o intentos de corrupción. Hola, mi nombre es Javier Vicencio. Les hablaré del tema principales sistemas éticos. Un sistema ético es un conjunto de principios y valores que orientan las decisiones humanas. Un sistema ético suele ser coherente con una manera de entender el mundo y las relaciones entre las personas. Sistema ético utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal, al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce mayor beneficio para el mayor número de personas. Sistema ético relativismo es la teoría que sostiene que no existe una regla universal absoluta en la rectitud moral de la sociedad. En consecuencia, se argumenta que el desempeño ético de un individuo depende o es relativo a la sociedad a la que pertenece. También se llama relativismo epistemológico, ya que su idea básica es que no hay verdades universales sobre el mundo, solo diferentes formas de interpretarlo. Esto se remonta a la filosofía griega, donde trabajaron con la frase: el hombre es la medida de todas las cosas.